Hola de nuevo. Esta semana traemos una nueva entrevista, esta vez con Beatriz Gil, que nos va a contar cómo funciona la realidad virtual aplicada a la psicología. No te lo pierdas y sigue mirando. A ver si los mocos me dejan. Bueno, una vez más, gracias por estar aquí en mi canal. Esta semana tenemos a Beatriz, que vamos a hacer una charla entre psicólogas sobre realidad virtual. Entonces, Beatriz, para que te conozcan, por favor, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas, dónde estás. En primer lugar, muchas gracias, Arantzazu, por la invitación y por traer un tema tan interesante y tan innovador que yo creo que será de mucho interés para las personas que nos estén viendo. Yo soy Beatriz Gil Bóveda, soy psicóloga especialista en terapia cognitivo-conductual y experta en liderazgo y desarrollo personal. Tengo la consulta presencial en Barcelona, en Paseo de Gracia, y también atiendo online en cualquier lugar del mundo, en castellano, inglés, italiano. Ujú, interesante. Además, he sabido que hace poquito has abierto también consulta en Madrid. Exacto, ahora estoy pasando visita cada 15 días en Madrid, los viernes. Así que los que sois de Madrid, si queréis también presencial, lo tenéis ahí también. Vale, yo te quería preguntar primero, ¿cómo descubriste la realidad virtual aplicada a la psicología? Porque no sé si la conocías de antes, aunque sea como videojuego. Pues mira, Aranzazu, yo soy miembro del APA, de la Asociación Americana de Psicología, y es verdad que allí fueron pioneros, llevan muchísimos años aplicando realidad virtual a terapia, ¿no? Con finalidad terapéutica. Y la verdad es que, pues leyendo artículos, me saltó un anuncio y dije, esto me parece muy, muy interesante. Y a partir de ahí, pues profundicé y me estuve formando, vi que tiene muchísima evidencia científica, bueno, últimamente todavía se está investigando más para la aplicación de otros trastornos. Ahora comentaremos un poco, ¿no? En qué trastorno y qué problemas es útil y eficaz. Y ahora pues, se están abriendo nuevas ventanas terapéuticas, como pueden ser los trastornos de la conducta alimentaria, etcétera. Por lo tanto, lo descubrí y me enamoré en el sentido de que aporta valor. Yo siempre estoy buscando la innovación sobre todo para darles motivación a los pacientes, porque frente al método tradicional de mandar ejercicios, etcétera, pues esto nos motiva a nosotras, a las profesionales y también a los pacientes, ¿no? Y permite, sobre todo en determinadas fobias, como puede ser la fobia a volar, ¿no? Que la terapia de exposición es difícil porque nos gustaría coger un avión todos los días, ¿no? Para que el paciente o la paciente pudiese exponerse a su miedo, pero no es posible. Entonces, la realidad virtual sí te lo permite. Ujú. Sí, claro, sería genial si os pudiéramos acompañar yendo a Cancún, ¿verdad? Venga, cada semana te acompaña a Cancún y te acompaña en el proceso, pero casi que mejor las gafas, ¿no? Vale, ¿y Totalmente. cuál es tu experiencia con la realidad virtual? Más allá de los estudios científicos, ¿cuál es tu evidencia personal, ¿no? O en este caso profesional, al utilizar la realidad virtual? ¿Qué experiencia tienes con ella? Pues mira, Aranzatu, voy a comentar nada, dos pinceladas para que sepan en qué consiste esto, porque cuando hablamos de realidad virtual aplicada a terapia psicológica, pues la gente no lo entiende, ¿no? Entonces, ¿qué es la realidad virtual? La realidad virtual es una herramienta tecnológica que consiste en unas gafas de realidad virtual en 3D que disponen de múltiples escenarios, en nuestro caso más de 70 escenarios. Entonces, lo que nos permiten a los profesionales es trasladar al paciente o bien a entornos que le producen ansiedad, miedo, como las fobias, la ansiedad generalizada, por ejemplo, para poner un caso práctico, el miedo a coger el metro o tras el confinamiento que hemos tenido un incremento, ¿no? En los casos de agorafobia, de ansiedad social también, pues lo que nos permite la realidad virtual es transportar a la persona y que se exponga a ese miedo de forma controlada, porque en todo momento estamos
controlando la estimulación. En el caso del miedo a volar, pues desde que está en su casa, desde que coge el taxi, desde que va por el finger, se mete en el avión y todo de manera muy controlada, ¿no? Los sonidos, a nivel visual, escenas, sonidos. Y esto, digamos que es un primer bloque en cuanto a la ansiedad, ¿no? Los trastornos ansiosos y fobias específicas, que funciona muy bien. Y por otro lado, el tema de la relajación, es decir, a través de las gafas, pues invitamos a las personas a que se relajen, estén en situaciones de calma, a través del mindfulness, la meditación, las respiraciones, y aquellas personas que tienen menos imaginación o que les cuesta un poquito más, pues pueden visualizar una isla con los sonidos relajantes del mar, los pájaros, y hacer una visualización guiada con estimulación auditiva y también visual. Entonces permite meterte mucho en la historia y en el momento presente. Y mi Porque efectivamente, experiencia, sí, vale. perdona, dime. No, no, sí, sí. Que mi experiencia sobre todo es con fobias específicas, tipo en hablar en público, opositores que pues una parte de los ejercicios es una exposición oral o trabajo de fin de carrera, doctorados, problemas, ¿no? Fobias a exponerse, pues a través de la práctica. Con la realidad virtual se consiguen excelentes resultados, fobias específicas y relajación y mindfulness. Cuando explicabas un poco el tema de la clave, pensaba, si yo fuera un futuro paciente, pensaría, ¿cómo es una sesión contigo? O sea, yo llego y ¿cómo va? O sea, ¿me ponen las gafas directamente desde el principio? Cuéntame un poco cómo es una sesión contigo. Ay, que se nos ha cortado, ¿no? Yo ¿Me te digo ves? bien. ¿Sí? Ah, vale, vale, fenomenal. Una sesión conmigo de realidad virtual primero requiere de varias sesiones de exploración para saber la problemática, ir un poco a la raíz. Y cuando nos metemos de lleno en la realidad virtual, imagínate tú, Aranzazu, que eres mi paciente. Te vas a poner cómoda en un sofá con las piernas levantadas para que entres ya en un estado de relajación. ¿Mm? Entonces, te colocas las gafas, que esto es tan fácil como pues, Ujú, así. ujú, Y yo te voy a ir guiando, dándote pautas. Por ejemplo, si queremos trabajar el mindfulness a través de una visualización, pues por una isla, ¿no? Te voy a ir dando pautas, vas a ir escuchando sonidos y te voy a ir guiando a través de una historia, los pasos que tienes que hacer, por dónde tienes que ir, y entonces pues iremos a la montaña, haremos una respiración profunda, luego nos trasladaremos a la playa y ahí es muy personalizable porque todos tenemos miedos, ¿no? Y también miedos irracionales, y esto te permite adaptarlos mucho a tu problemática del día a día. ujú. Qué chulo. Y una pregunta más, eh, un poco relacionada a esto, ¿no? Hablando del hilo de la primera pregunta, ¿qué cosas te encuentras o qué problemáticas te vienen, ¿no? Que ya has comentado algunas, para usar la Ujú. realidad virtual. ¿Cuál es tu experiencia con eso? Sobre todo, yo creo que quizás porque también fue de las primeras fobias que se empezó a utilizar en realidad virtual, fobia a volar. Ujú, es la que más utilizas. Sí. ¿Y cuál es tu experiencia? ¿Cuál es la evolución normal de un paciente que te venga con miedo a volar? ¿Cómo evoluciona? La verdad es que sobre todo a priori es muy incapacitante porque a las personas que les gusta viajar, pues cuando tienen fobia a volar no pueden subirse a un avión porque les genera, bueno, ya sabemos que la ansiedad te avisa de que hay un peligro, ¿no? Y entonces a nivel fisiológico pues te puedes imaginar toda la sintomatología de taquicardia, sudoración, presión en el pecho, incluso llegar a vomitar antes de coger el avión y perder el vuelo
bueno, por no ser capaz de afrontarse, ¿no? Entonces, en las primeras etapas vamos utilizando la exposición muy gradualmente desde casa, cogiendo el taxi, para poder llegar pues, al momento, ¿no? Y es verdad que se va evidenciando ansiedad, porque cuando una persona tiene fobia a volar y se pone las gafas y de repente está en un avión escuchando las instrucciones de la azafata, viendo a la persona, porque es muy real, sin serlo, o sea, estando en un espacio seguro consigue ser muy real. Entonces se experimentan pues las emociones que vivirías en realidad, pero desde un espacio seguro. Entonces, sesión a sesión vamos avanzando y exponiéndonos cada vez más a ese temor, a esa fobia y resolviéndolo, es decir, cambiando la cognición hasta que deja de ser una fobia, efectivamente. Ujú. ¿Te ha pasado alguna vez que algún paciente ha puesto un poco de resistencia a esa inmersión de no acabar de creerse lo que está haciendo? ¿O en general Sí. la gente suele entrar bien? Sí, es verdad que al principio en algunas personas puede haber cierta reticencia. Me ha pasado con algunas que llevaban gafas de ver y entonces las primeras veces puede marear un poco. Ujú, Y entonces esta reticencia sí, pero cada vez más las personas están muy motivadas porque es una herramienta novedosa que incluso pues, la asemejan con un juego. ujú, Y es motivador sesión a sesión, pues ir cambiando de entorno, ir viendo la evolución. ujú, En general, cada vez más, pues la gente tiene ganas y es una herramienta innovadora, de vanguardia, muy útil. ujú. Como es lo que decías tú, ¿no? Que te permite exponerte a situaciones que a lo mejor materialmente es complicado, ¿no? Como coger un avión, por ejemplo, pues tienes miedo a un insecto, no vamos a llevar un insecto a la consulta, ¿no? Entonces, o Exacto. hablar en público, no vas a montar una charla en un teatro cada vez que tienes que trabajar eso, ¿no? Por ejemplo. Claro, por ejemplo, la fobia a las agujas, Ujú. que esto también es Con el tema del muy, COVID ahora muy también, ¿no? Con las exacto, vacunas también ha aumentado mucho, ¿no? Ese miedo a que me pinchen, ¿no? Al médico. exacto. ¿Tú Muy en bien. qué caso, Aranzazu, las utilizas más? Pues mira, en mi caso, lo que más me ha venido hasta ahora es el tener miedo a hablar en público, sobre todo, es verdad que es el miedo más común, Ujú. pero incluso hay gente que a lo mejor ya trabaja y tiene que hacer exposiciones o sea, delante de compañeros de trabajo, ¿no? Esa angustia de tener pues, esos síntomas físicos, ¿no? De sudar, de temblar, de me da miedo ponerme rojo, ¿no? Este tipo de cosas es casi lo más común. Luego he tenido alguno de miedo a conducir también y alguno más que ahora no recuerdo, miedo a conducir, hablar en público y se me escapa alguno, pero los que más, luego es lo que dices también, utilizo mucho para el tema de mindfulness, ¿no? Para en ansiedad generalizada, cuando recomendamos, porque yo también soy cognitivo-conductual, cuando mando sesiones de relajación en casa, ¿no? Practicar respiración, muchas veces no se ponen, ¿no? Y a veces el hecho de poner las gafas un poco, que te venga, vamos a hacerlos juntos para que veas cómo es, ¿no? Cómo lo puedes hacer, ¿no? Entonces también lo utilizo mucho para que hagas ese tipo de inmersión, de relajación. Yo quizá la Claro, dificultad que más me encuentro es que a veces ellos tienen las gafas puestas, están con la cosa de tú me ves y yo a ti no, ¿no? O me ven escribir y a veces me dicen, ¿qué escribes? Y yo, pues que te está costando a lo mejor relajarte, ¿no? O que te acabo de poner las gafas, por ejemplo, ¿no? A veces claro. sí que noto que les cuesta el no sé qué haces porque tú me estás viendo a mí y yo a ti no. Y estoy así respirando, haciendo como parece que hago el tonto, ¿no? Y luego, no sé si también te pasa, ¿eh? Hasta que cogen un poco de, ¿no? Se van relajando al final y entran un poco en el ejercicio, ¿no? No sé si también te pasa. Pues te preguntaba si a veces tienes algún tipo de resistencia para entrar un poco en la actividad. La verdad que así como lo comentas, no me ha pasado. A veces, claro, por la falta porque es muy nuevo, ¿no? Y hay Mm, personas que es la primera vez que se ponen unas gafas de realidad virtual que no saben muy bien qué tienen que hacer, ¿no? Y a ujú, veces, pues, hay unas guías, ¿no? Imagínate que estás en un entorno
en una montaña, ¿no? Pues hay unas guías que si tú giras la mirada, pues te aparecen unos pasitos para que tú puedas caminar. Pues hay personas que al ser la primera vez pues están un poco perdidas y tienes que guiarlas un poquito más. Esto sí que me ha pasado, que al ser novedoso, pues tiene como una ventana, ¿no? Un periodo de adaptación hasta justo. que te haces con las gafas. Lo que sí es cierto que algunos sí que me han llegado a decir que se esperaban que las imágenes eran peores. Como yo suelo decir que no son Ah, reales, que al sí, final son en 3D, que tú verás que son sí. falsas, luego cuando se la ponen dicen, pues, mira, uno que era fobia social, me acabo de acordar, tío. Tuve uno con fobia social. Cuando le puse el escenario de, ¿no? La escena del bar, me dijo, pero si hablan y todo, están aquí teniendo una conversación. Y digo, sí, claro, porque intenta ser lo más realista dentro de lo que no es una imagen real para que te metas en la escena, ¿no? Y sí que se sorprendió de, pues esto está conseguido. Pero bueno, me ha Está pasado también al logrado. revés, ¿eh? De al conducir Sí, decir, oye, que el retrovisor, que no, el de arriba no se ve lo de atrás. Bueno, es que la idea no es que, ¿no? Lo sí, comentaría a los sí. que crean el software, pero hay gente que se fija en detallitos muy de... La verdad es que ha mejorado mucho, ha mejorado mucho. Yo sí que he tenido algún comentario de alguna paciente más jovencita, pero estas rocas son de cartón piedra, esto no. Pero bueno, también forma parte del Inmersión. ejercicio. Claro, Exacto. efectivamente. Sí, sí. Am, ¿Cómo aplicas normalmente la realidad virtual a pacientes con estrés o ansiedad? ¿Tienes algún protocolo específico, algún escenario específico o es individual? Sobre todo depende porque el estrés y la ansiedad, pues sabemos que hay diferentes factores y no funciona igual en todos los casos. Pero yo utilizo mucho los entornos de mindfulness, el entorno de la isla y sobre todo con visualizaciones guiadas que creo yo misma y lo voy adaptando según el caso del paciente. Si pues es un directivo que está muy estresado porque tiene a mucha, o un director general, ¿no? Que realmente pues tiene muchas personas a su cargo y estamos en un momento complicado, después de una pandemia, etcétera, pues intento que el relato, la visualización sea personalizada a Ujú. este caso en concreto para que pueda trabajar la relajación en su caso, ¿no? Que es súper importante que a nivel de dirección pues se trabaje el mindfulness, el estrés. Al final en la cultura de la empresa pues todo baja como en escalones, ¿no? Claro. Eh, Sobre todo lo personalizo y lo adapto en función del caso concreto, porque ya sabes que los miedos pueden ser tan personales como hablabas del caso de la fobia a conducir, Ujú. ¿no? Puede ser porque has tenido un accidente o porque no lo has tenido y soñaste que lo has tenido y entonces pues te vienen los recuerdos. Puede ser que pases por delante de X sitio y de repente pues tengas sintomatología ansiosa. Puede ser que te dé ansiedad solo el hecho de ir al garaje y a coger el coche. O sea, es tan personal que lo adapto mucho a cada caso. Claro, es que es así al final, ¿no? Yo tenía incluso un caso de que el miedo era coger el volante, ¿no? Entonces, claro, cuando se subía, cuando, vamos, se subía virtualmente con las gafas, lo que me decía es que me siento como un copiloto al final, ¿no? Porque no estoy cogiendo yo el volante, ¿no? Y dije, claro, esto es lo que le falta a esto, ya que sea como un videojuego, cojas un volante y tú manejes el coche, ¿no? Ya es lo que le falta, pero ¿no? Y era muy específico. Llegará, llegará, seguro. Seguro, pero era solo ese miedo a si yo cojo el volante, ¿no? Si voy de copiloto, tal, no tengo ningún problema, ¿no? Era muy específico, ¿no? Entonces, es cierto que hay muchos escenarios, pero todo hay concreciones o individualidades de cada uno, ¿no? Que hay que adaptar a cada uno, efectivamente. ¿Y cómo lo haces para que, o sea, entiendo que la narrativa lo que personalizas, ¿no? Porque las imágenes son las mismas y lo que tú haces es la narrativa Exacto, que es particular, ¿vale? A lo mejor le pones la isla exacto, igual, pero personalizas al caso concreto. Qué chulo. exacto. Pues por poner un ejemplo, hay un escenario donde hay una cascada y te puedes detener tiempo ahí. Pues aquí podemos visualizar pues cómo las preocupaciones se van Ujú. con la cascada.
cómo pues, los pájaros te están invitando a que pues, tomes acción. Depende un poco del objetivo terapéutico que marquemos. Qué chulo el liderazgo, interesante. Y luego una pregunta, eh, un poco, ¿qué podría esperar un paciente que tiene ansiedad a la hora de realizar o sea, el proceso de realidad virtual? Es decir, ¿qué le aporta o qué tiene de añadido el incluir el proceso de la realidad virtual frente a una terapia cognitivo-conductual sin las gafas, por ejemplo? ¿Qué te Vale, ocurre? yo creo que aporta dos puntos importantes. Uno a nivel de psicoeducación, que además, ¿no? de la psicoeducación que nosotras hacemos en consulta, de que le explicamos muy bien pues, qué es la ansiedad, qué procesos fisiológicos acompaña, qué pasa en el cerebro, ¿no? Un poco la huida o el enfrentamiento. Hay vídeos en 2D, bueno, hay entornos específicos que enseñan, educan, ¿no? acerca de esta sintomatología ansiosa y de qué es lo que ocurre. Y esto viene muy bien porque lo interioriza, más allá de que nosotras expliquemos y hagamos hincapié para que lo entiendan y sobre todo pues conozcan las reacciones, ¿no? Porque la ansiedad es un proceso que puede llegar a ser muy incapacitante, porque cuando tienes un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, realmente piensas que te vas a morir. Ujú, Entonces, el entender cómo funciona todo el proceso, qué me pasa a nivel cognitivo, fisiológico, conductual, pues esto ayuda mucho, ¿no? Entonces, este sería como el primer bloque de psicoeducación. A través de las gafas y de los vídeos, nos enseña cómo es el proceso y qué podemos esperar si tenemos un ataque de ansiedad. Esto, ujú, primer punto, psicoeducación. Y en otro lado, la inmersión, o sea, lo que decías tú, el poder exponerte de manera virtual, real. Realmente el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es imaginario. Por lo tanto, cuando estás metido en el escenario, al final aprendes pues nuevas formas de afrontarte a ese miedo. Y ujú. con la exposición gradual y controlada por una profesional, en este caso nosotras, pues se van consiguiendo resultados terapéuticos. Y esta es la Yo- diferencia primordial, que al final a mí me gusta integrar varias herramientas, ¿no? Porque pues hay personas que pues no les gusta o no se sienten cómodas y está bien, no pasa nada. Otras que se combinan, ¿no? Pues los métodos tradicionales a través de ejercicios, reestructuración cognitiva, modificar creencias, patrones de pensamiento, más la realidad virtual, que yo creo que el éxito terapéutico está en combinar, ¿no? Al final, pues es una herramienta que aporta valor, que suma. Ujú. Sí, a mí suelo decir que si no es una herramienta que está sobre la mesa, que si se quiere usar Y bien sobre y si todo no que te también. permite conseguir resultados más rápido. Sí, perdón, que creo que se ha solapado aquí. Exacto. Y el sonido, sí, sí, sí. Ujú. Ah, Para mí aporta valor porque también te permite la repetición de escenas, pues en fobias específicas lo comentábamos, ¿no? Que no es ujú. posible pues hacer una exposición a, pues, a una fobia a volar, aerofobia o fobia a las alturas. Sí, o sacar sangre todas las semanas para que te acostumbres a la aguja, tampoco es plan, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, en este sentido, es muy útil, te permite la repetición, es cómodo también para los pacientes y para ti. Y me parece que aporta mucho valor. Sobre todo también que al ser personalizable y flexible, acorta el tiempo de tratamiento. Claro, que esto si no lo han usado nunca, hay que saber que se puede incluir, por ejemplo, el tema de conducir, tú puedes hacer que el coche vaya más rápido o más lento, que sea de día o de noche, que llueva o no, ¿no? O ir solo en el coche acompañado, ¿no? Cosas que van o dificultando un poco la exposición o la hacen un poquito más fácil en función de, ¿no? En que, porque obviamente empezamos de lo más fácil, ¿no? Lo que más fácil es manejable, a lo más Exacto. difícil. Se puede ir personalizando, ¿no? Ir poniendo más dificultad, como decías tú con el tema del avión, ¿no? Podemos empezar
ya desde casa antes de coger el coche, ¿no? Y cómo Exacto, gestionamos el voy a coger, eso es, de cómo lo preparamos, ¿no? Y ver un poco, ¿no? Cómo está estructurado y cómo lo podemos cambiar para que sea más adaptativo, ¿no? Para que podamos hacer lo que queremos hacer, que es coger el avión y viajar, en este Sí, caso. para que sea funcional y te puedas deshacer de ese miedo, ¿no? Que realmente pues, es un miedo irracional, porque hoy en día tenemos muchos datos de la seguridad de los aviones. Sí, sí. No, si al final lo que decíamos, ¿no? Que al final el miedo hay muchísimos y no tienen por qué ser ni racionales ni experienciales, ¿no? No tiene por qué haberte pasado algo antes para que lo tengas, ¿no? Exacto, Basta con que lo desarrolles y vaya más, ¿no? exacto, totalmente. No sé si hay alguna cosa más que quieras comentar de red virtual que pueda interesar o que me haya dejado alguna cosa por... Porque te has encontrado alguna reacción así muy curiosa usando red virtual para algún paciente, alguna cosa que te ha llamado la atención o que quieras compartir, que digas, ay, pues mira, una vez me pasó esto, o Pues en general, en general gusta mucho porque es una experiencia muy diferente y yo invito a todas las personas que nos estén viendo que se animen, sobre todo, pues aunque no tengan ninguna fobia, que todos tenemos miedos, pero los entornos de relajación, mindfulness, hoy en día que vivimos bueno, con unos horarios y un ritmo frenético, acelerado, pues es importante parar y sobre todo enseñar a nuestro cerebro que lo sano es estar bien, en paz, relajado y que necesitas esos momentos para ser productiva y efectivamente, para crecer, para crear, ¿no? Que hoy en día es como que la autoexigencia y el querer conseguir más, más y más nos aleja de estos momentos de calma y en contra de este pensamiento es necesario, de hecho es fundamental, y poder estar bien contigo mismo, tranquilo, reflexionando. Entonces, esta tecnología te permite vivir esos escenarios y luego trasladarlos a tu día a día. mm, qué chulo. Pues muchas gracias, Beatriz. Nada, yo voy a parar aquí el vídeo. Si quieres, luego tú y yo nos despedimos, eh, como decir, tras de cámara. Fenomenal. Muy Gracias bien, pues, por tu primera gracias. entrevista. Perdona, creo que tenemos que se solapa. A veces te veo como parada. Creo que no estás hablando. Dime, perdona. Que muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí en tu sección de entrevistas y hasta pronto. A ti por aceptar la invitación. Muchas Estamos en gracias. contacto. Hasta luego. Adiós.